Jesus González Artabe, bera ekonomilaria da, eta natura zale peto-petoa, eta bueno, bere jarduna, los vascos no vienen del este, ni el euskera tampoco. Lehen hau esan dudan bezala, euskeraren inguruan, euskeraren irrikitan, hitza zuretzat. De acuerdo. Bueno, no tengáis miedo, no os voy a soltar la chapa que habíamos escrito. Y digo habíamos porque lo hemos hecho, como siempre, entre Marian y yo. Marian, además de mi compañera, es mi mujer desde hace 50 y pico años. Entonces, habíamos preparado una ponencia para una reunión en la que pensábamos que se iba a hablar de genética. Pero cuando vi que estaba programado para las 7:30 o las 7, pensé, va a pasar lo mismo que siempre. Todo el sistema se retrasa, con lo cual al final no hay tiempo. Entonces soltaros ahora una chapa de media hora me parecería abusar de todos vosotros. Para ello, en previsión, lo que hice es manuscribir una pequeña comunicación de tal manera que terminemos rápido y si alguno quiere hacer alguna pregunta, que la haga. Con objeto de no derivarme yo mismo, he preferido leer lo que escribo sin hacer comentarios ad latere, porque sé lo que me pasa y de un tema me voy a otro y de otro a otro. Así que empiezo con lo que he escrito pensando en que iba a quedar muy poco tiempo al final. Bien, algunos de vosotros sabéis que Marian y yo venimos de la cerámica. Y estudiando la cerámica de Lanzarote, llevamos 10 años haciéndolo y dibujadas más de 6.000 piezas y estudiados más de 30 yacimientos uno a uno. Vimos que el nombre de los accidentes geográficos y de las poblaciones, estamos hablando de hace 10 años, tenían nombres parecidos a los que nosotros conocíamos de aquí. Famara me sonaba como Amara, Zonzama, Lauzama, Taiche, la casa de Tais, Mazdache, todos los Chache, las peñas del Chache, hay una sierra de Andía, hay unos ajaches. No sonaba, pero coño, qué curioso, ¿no? Hay un día en que nos vamos a lengua ibérica y nos enteramos que el euskera era una lengua aglutinante. No sabíamos ni lo que era, pero poco a poco lo hemos ido aprendiendo. Y cuyas palabras se formaban en base a formantes. Algo así como lo que Javi Goitia llama el ADN del euskera. Prácticamente toda nuestra vida en el aspecto no profesional llevamos bailando con la fea. Por suerte, en el aspecto profesional hemos podido bailar con las guapas. Después de publicar nuestro libro sobre las orquídeas de Navarra,
que por cierto recibió el Premio Nacional de Divulgación Científica y fue llevado a la Feria de Frankfurt, no fue reconocida la presencia de Herminius monoorchis en la península ibérica hasta que les mostramos las plantas a 2 autobuses de orquiólogos franceses que no se lo creían porque nunca había sido localizada esa especie de orquídea por debajo de los Alpes, ni tan siquiera en los Pirineos. Nosotros decíamos que estaba en la Sierra del Perdón. Dijeron que no, vinieron, vieron el espécimen, que además lo habíamos dibujado perfectamente, y al mismo tiempo vieron Orchis papilonacea, vieron Goodyear repens, vieron una serie de orquídeas francamente muy raras, que por cierto están en Navarra. Pero como decimos, nadie nos creyó cuando lo dijimos hasta que no lo demostramos. En Canarias, como hay 2 bandos, cada uno representado por un catedrático de universidad respecto al origen del poblamiento de las islas. El uno establece como al principio de nuestra era y el otro lo hace en tiempos de Cartago. Como decíamos a uno de ellos, o cambiamos el fósil director del Neolítico. El fósil director del Neolítico es la cerámica cardial. O reconocemos un poblamiento con cerámica neolítica en las 2 islas orientales. Una vez más, nadie nos cree hasta que hagamos la demostración y hagamos las conclusiones del trabajo que venimos realizando. Cuando llegamos al grupo de lengua ibérica y afirmamos que los iberos no tienen 1000 años en la península, sino 6000, y que aunque solo hay 2 grafías de escritura, la tartésica y la ibérica, hay varias lenguas ibéricas en esta península, por citar. El lusitano, que da lugar al portugués y al gallego, el ibérico mediterráneo, que da lugar al ibero y posteriormente al catalán valenciano, probablemente a la lengua occitana, y tenemos una última, que es todo el sur es tartésico. Qué curioso, no ha producido nada el tartésico. Pues sí, ha producido el castellano. El castellano no nace en el lugar semidesértico que hay entre el Duero y el Tajo. Es un lugar despoblado. No, el castellano proviene del tartésico, nace del sur. Otra cosa es cómo coloniza toda la zona de la meseta y llega hasta donde llega, y al final lo escribe un monje y deciden que se debe de llamar castellano. Claro que en Europa también hay muchas otras lenguas con el mismo origen. Por citar algunas, el sardo, el etrusco, el occitano, el ligur, y no quiero entrar en la historia del lineal
A y B, porque de eso ya se encargará Antonio otro día, que es el que hizo el trabajo sobre ese tema. Bueno, tampoco ha quedado demostrado, tampoco ha gustado demasiado que dijéramos que el euskera no nace en Europa. Esa fue nuestra comunicación del año pasado en esta misma sitio, sino en el Sáhara Verde. Nunca una población reducida, y en esto discrepamos siempre Javi Goiti y nosotros, y habitando en cuevas, con un frío que pelaba, fue la que generó una lengua tan compleja, con tal cantidad de formantes como es el euskera. Entonces, ¿el euskera dónde? Sí, el euskera nace en los 3000 años de neolítico del Sáhara Verde. En el Sáhara Verde es donde nacen, digamos, el protoeuskera, los formantes iniciales que darán lugar en el momento de la dispersión de los exiliados climáticos del Sáhara, darán lugar a las lenguas que de alguna forma se generan en las islas mediterráneas y en el sur de Europa. Claro, esto sé que no ni gustó entonces ni gusta ahora, pero es lo que nosotros pensamos y además estamos bastante apoyados en un hecho fundamental. La toponimia de la península ibérica, por citar solo la península ibérica, no nace del norte al sur, no son, llamémoslos los vascos, no me gusta, puesto que eso es un indicativo territorial y de hace muy poco tiempo, y nosotros estamos hablando de 3000, 4000, 6000 años antes de nuestra era. Siempre en todos nuestros planteamientos hablamos de menos 6000 o de menos 4000. Claro, el poder decir que la toponimia, los 30.000 topónimos, por decir una cifra, hay más, de la península ibérica, provienen del norte, cuando en el norte de la península había muy poca gente. Dices, no, hay una enorme cantidad de personas que llegan después de 3000 años de neolitismo y de comer todos los días, llegan a Europa, llegan a las islas y a las penínsulas europeas. Claro, nadie nos explica cómo puede ser tan parecido el bereber con el euskera. Claro, ya, el decirnos cómo coño llegan a las Islas Canarias los formantes euskéricos, dices, alguien me lo tendría que decir, pero nadie de todos aquellos a los que continuamente interrogamos sobre este tema y decimos, no, el euskera no nace en Europa, nace en eso, porque viene del sur al norte, van poniendo nombre a los lugares y no se detienen aquí, sino que siguen hasta las Islas Orcadas. Y en Francia, por no decir más que uno, Larre,
alimento de ganado, según te entendí, había más de 700 nombres con ese formante entre Pirineos y Rin. Y de ahí para arriba. Y entonces dices, coño, aquí hay algo que no está encajando, porque ¿cuándo llevaron los vascos a Cerdeña su lengua? ¿En qué época? ¿Cuándo fue? Porque cuando te mueves por Cerdeña, parece que lo estás haciendo por Guipúzcoa. Está todo lleno de nombres euskéricos. Coño, aquí hay un tema que no acaba de encajar bien, como no se acepte el hecho de un nacimiento de los formantes del euskera, lo que a veces hemos llamado protoeuskera. No les gusta nada a los canarios y dicen que hay que llamarle como es, sahariano. Y el sahariano es el que llegó a las Islas Canarias. Y por eso tienen nombres euskéricos. A mí una de las cosas que más me apasiona es decirles, ¿alguno de vosotros es capaz de explicarme cómo coño hay un sitio aquí que se llama Arguineguín? Arguineguín. Coño, ahora muy famoso porque ahí llegan las pateras que en otro tiempo venían también del mismo sitio, pero últimamente están llegando a Arguineguín y además resulta que efectivamente es el punto primero donde se hace la luz cuando aparece el sol cada día. Arguineguín. Y explicarme cómo llega eso aquí. ¿Cómo dos palabras, dos formantes como esos dos, los tenéis ahí? Bien, continuamos bailando con la fea en este tema, porque tampoco se acepta. Ni los canarios, ni los vascos aceptan ese origen sahariano del euskera, de los formantes primigenios del euskera. No es el euskera, porque el euskera se genera como el resto de los idiomas que nacen de ahí, de los paleolíticos que vivían en cada lugar, porque en Sicilia vivían paleolíticos, Cerdeña, en la península ibérica, y aquí y en toda la costa atlántica había gentes que tenían su idioma, un idioma mucho más reducido, pero que cuando viene la aportación importante de aquellos que traen una lengua neolítica, se generan idiomas diferentes, pero que tienen unos formantes que son idénticos. Es decir, el gallego, el portugués, el catalán valenciano, el ligur, el occitano, el euskera, tienen los mismos formantes iniciales. Bien, y hasta ahí habíamos llegado cuando de repente nos encontramos con que el cromosoma Y y la variante S116
esto es más bien de Marianne, que es la genetista de los dos, resulta que escuchamos que una de las probabilidades más importantes es que como consecuencia de la mayor cultura, de la presencia de humanos del este, en el bronce, se sustituyera ese marcador genético por otro que viene del este. Claro, la matraca del este la venimos aguantando con la agricultura. Por ejemplo, es dramático lo que tuvieron que hacer para decir que desde el creciente fértil llega hasta España. Y dices, pero joder, pero si nosotros en la Sarsa y la Cova de l'Or tenemos cerámica cardial, que es fósil director del neolitismo, que tiene 6.200 años. Y en 6.200 años todavía no había llegado a la zona del Danubio la agricultura. Entonces, ¿cómo coño es posible que hubiera llegado a Alicante antes que al Danubio? Entonces montan primero que no podía ser solo por tierra y establecen una difusión del neolitismo marítima. Joder, ya es como dorar la vaina. Como tampoco les encajaba, porque eso no podía. Establecen el sistema de saltos de rana, ¿sí? para la difusión del neolitismo. Pero si el neolitismo tiene que ser algo que lo veas, que sepas qué tipo de grano, cómo conservar el grano de un año para otro. Es decir, hay tal cantidad de eso. Y además, es curioso, pero el neolitismo va acompañado, el cultivo de la cerámica y de la lengua. Esos tres elementos vienen conjuntamente. Pero bueno, como este es un tema que nos saca de quicio, el que la cultura del este, y que como habían inventado la rueda y podían venir con carros en la edad de bronce, la edad de bronce es hace menos 2.500 años. Y en 4 días sustituyen a todos los hombres del País Vasco a partir del 2500. Y dices, joder, esto está cogido con los pelos. Y encima y dices, bueno, vamos a hacer una pequeña ponencia en la que expongamos cuál ha sido la aportación cultural de los pueblos del este. Y pues mira, los primeros que tenemos noticia fueron los luvitas, que se fueron a Anatolia y acabaron creando el Imperio hitita. Después, hacia el año 2200, menos 2200, aparecen los aqueos, los jónicos y los eolios. Esto que, como buenos países del este, destruyen la cultura minoica.
la cultura que existía en Minos. Fueron ellos, los aqueos, los que se la cargaron. Pero luego, cuando se asientan, poco a poco van generando, desde el 2000 al 1000, van generando la cultura micénica. Y viene otro pueblo del este, que se llama los dorios, que esos eran unos bestias del campeonato, y además, como a la salida de su zona tienen que atravesar los Balcanes. En los Balcanes es uno de los 4 lugares donde hay bastante cobre. Y detrás del cobre vino el bronce, y de los fundidores de bronce, los que sabían, pudieron fundir hierro, porque para fundir hierro, fundir bronce se puede hacer relativamente fácil, pero fundir hierro hace falta llegar a 1400 grados de temperatura, y eso sin una oxigenación total no se puede conseguir. Es decir, solo aquellos que eran buenos fundidores de bronce fueron los que generaron hierro. Fundidores de bronce hay 4, unos en Mauritania, otros en la península ibérica, otros en el Cáucaso y otros al sur de los Balcanes, en la zona de Armenia, el lago Van. Ahí son los 4 lugares que de alguna manera generan el bronce. Claro, contarnos que esos pueblos que vienen de las estepas, y dices, joder, de las estepas vienen los dorios, que son unos bestias del campeonato, los romanos, no te jodes, los romanos, ¿habéis visto un pueblo más cruel que el de los romanos? Y también los celtas, esos salen empujados por los escitas, salen de la zona del sur de Rusia, todo lo que es la parte norte del Mar Negro, salen hacia Europa. Y entonces tenemos que los hunos se asientan en Grecia, los dorios, los romanos se asientan en Roma, se encargan de esclavizar primero a todos los pueblos que tienen a su alrededor y después al resto del mundo conocido. Y luego los celtas que se establecen en el nacimiento de los ríos Danubio y Rin. Pero, claro, cuando oyes lo de los celtas que se mueven por él, dices, pero si de eso no hay nada, o sea, pero es una historia que nos han ido contando que no se parece en nada a lo que podemos conocer a través de la toponimia, a través de la arqueología, que aquí es básica, y a través de la historia. Y como creo que lo mejor es dejar para otro día el tema de los celtíberos, de demostrar cómo a un país al que no llegan los celtas se consigue establecer un pueblo celtíbero, no tiene cojones, pues dices, esto hay que dejarlo para otro día, así que os agradezco mucho la atención y doy por terminada mi charla. Si alguno tiene algún interés en temas de detalle, y habida cuenta de que yo mismo me extraño de que me he extendido mucho más de lo que pretendía, pues procuraré ser lo más breve posible.